Las ideas políticas en la historia. El desarrollo de las ideas liberales está directamente asociado con la aparición y el ascenso de la burguesía, clase social que asumiría progresivamente el liderazgo de las naciones europeas e impondrá una nueva forma propia de concebir el orden colectivo, económico y político. Por su parte, el liberalismo económico es una doctrina que da sustento teórico al desarrollo del capitalismo y evoluciona paralelamente al liberalismo político. El liberalismo económico está fundado en la libertad personal, la propiedad privada de todos los bienes, la libre iniciativa de los individuos para dedicarse a la industria y el comercio con el ánimo de obtener lucro, la libre competencia como fuerza reguladora de la producción y de los precios y el libre juego de las leyes económicas naturales o leyes de mercado, la afirmación de la individualidad y de la propiedad privada de las personas como principios generales de la organización social que contribuían a tal argumento del orden feudal que cobraron un sabor subversivo. La defensa de la primicia del individuo es uno de los presupuestos de la modernidad y anuncia inequívocamente un nuevo orden político. Por lo contrario, que se caracterizaba la sujeción del individuo a toda clase de expresiones corporativas, llámense estamentos, congregaciones o corporaciones de oficios y gremios religiosos, municipalmente, tras de que la vida civil solo era entonces posible si hacían parte una de estas condiciones. Estados Unidos ha sido para los liberales y demócratas durante los siglos XIX y siglo XX el principal modelo práctico de la sociedad y el Estado liberales, no obstante la limitada importancia teórica del liberalismo norteamericano y de la doctrina liberal que se ha desarrollado principalmente en Inglaterra y el derecho natural a los derechos del hombre. La transformación de la doctrina medieval y cristiana del derecho natural conmovió hasta sus cimientos de la mentalidad medieval. Las nuevas orientaciones doctrinarias abandonaron la visión medieval del derecho natural como conjunto de los principios generales. Para hacerlo consistió de reglas precisas y detalladas. Además de la afirmación filosófica y política de los derechos naturales del hombre, comenzó a cobrar una creciente importancia. El derecho natural está dictado de la recta razón que indica que un acto según este no es conformidad de la naturaleza racional, que tiene sí una casualidad, una necesidad moral o de vileza moral. El derecho natural es intangible e inmutable y tal punto de que el propio Dios no puede modificar sus preceptos. Thomas Hobbes, por su parte, traslada el énfasis del derecho natural como la expresión de cierto orden exterior al hombre al concepto de derechos naturales del hombre, basando la esencia de la propia naturaleza. Revolución inglesa. Inglaterra proporciona a la historia política de Occidente las primeras manifestaciones institucionales que se vinculan al pensamiento democrático liberal, plasmadas en los documentos ingleses que integran el llamado derecho estatutario, y aporta también las primeras expresiones doctrinarias a la filiación liberal. La monarquía, fundada por los nómadas e Inglaterra a partir de la segunda mitad del siglo XI, sentó las bases del primer Estado nacional europeo, mucho antes que en el resto del continente. Pero la principal conquista de aquellos ciudadanos es incipiente y consistió en de que ahí en adelante no habría un reino impuesto sin representación, sin que previamente el rey convocara o consultara una representación del pueblo. Este es el embrión de lo que con el correr de los años se convertiría en el Parlamento inglés, que tras defender bravamente sus prerrogativas pasó a convertirse finalmente en el centro de poder estatal y la clave de la política británica. Revolución norteamericana. La colonización de América del Norte por Gran Bretaña dio origen a diversos tipos de colonias. Otras fueron de propiedad privada de algunas personas por concesión real, como en los casos de las dos Carolinas, Georgia y Pensilvania, esta última entregada por Carlos II en 1681 a William Penn en pago de una deuda, mientras que por parte de la metrópoli se trataba de afirmar la autoridad real mediante la unión directa de las colonias a la corona. De otra parte, de las colonias adquirieron libertades políticas que se formaron espontáneamente y luego se robustecieron por concesión o reconocimiento real. El gobierno de las colonias se ejercía entre gobernador, asistido por el consejo, que presentaban al rey, y por la asamblea elegida por los colonos, que aprobaban el presupuesto y ratificaban los proyectos de ley elaborados por el consejo. La cuestión religiosa estuvo directamente vinculada a la función de las colonias, ya que por muchos casos las minorías perseguidas en su país por motivos religiosos huyeron al Nuevo Mundo en busca de paz y de libertad para profesar sus creencias religiosas. Algunas colonias, especialmente la de Rhode Island,
bajo la influencia de Roger Williams, establecieron un régimen de tolerancia religiosa. La idea era una sociedad por sus fundadores del primer momento. En cierta forma, era la primera vez que se ofrecía en la historia moderna la oportunidad de construir una sociedad política por un acto fundacional verdadero. Bien, la Revolución Francesa. Tenemos que comenzar con la Ilustración, que comienza en el siglo XVIII y se desarrolló en Europa de 1715 a 1789. Las ideas de esta época están inflamadas de optimismo frente al futuro. Se renueva la fe en el progreso mediante la razón, se confía en la posibilidad de instaurar la felicidad en la tierra y de mejorar a los hombres. La ansiedad por realizar una nueva sociedad dio lugar a una experiencia política reformista. El despotismo ilustrado, que consistía en utilizar el poder de la monarquía absoluta para llevar a cabo el programa renovador de la Ilustración desde el Estado. Las reformas que se adelantaron en Francia no llegaron a sus últimas consecuencias por falta de continuidad y decisión política, precipitándose por este fracaso las condiciones que dieron origen a la revolución. Pasando con Montesquieu, que fue el primero entre los pensadores modernos que señalaba la influencia decisiva de la realidad social concreta en las instituciones políticas. De ahí su minuciosa elaboración de principios explicativos que relacionan estos dos extremos, tales como su teoría sobre la naturaleza de los gobiernos, la teoría de los climas, la teoría de la relación entre las dimensiones territoriales y las reformas de gobierno. Bien, ahora hablemos de la obra de Rousseau. Planteaba con toda intención un conjunto de tesis provocadas y desafiantes, abiertamente opuestas al orden social establecido, como que la propiedad es un robo, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, los ricos son explotadores del pueblo, el primer hombre que dijo esto es mío fue el peor enemigo de la humanidad, la supresión del tirano es un derecho, el orden social contemporáneo es una inequidad, entre otras. Con el contrato social de Rousseau, se propuso exponer los verdaderos principios del derecho político y trata de fundar el Estado sobre su base, donde inicia diciendo que el hombre nace libre pero vive encadenado en todas partes. Arremete contra la esclavitud, el feudalismo y contra el gobierno en que los hombres están juzgados por uno solo. También habla de que cuando el hombre pasa del estado natural al estado civil, pierde su libertad natural ganando en cambio libertad civil y la propiedad de lo que posee. Y concluye el libro con el pacto social donde coloca al servicio la idea de la igualdad diciendo que, en vez de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye, por el contrario, con una igualdad moral y legítima a la desigualdad física que la naturaleza había establecido entre los hombres, los cuales, pudiendo ser diferentes en fuerza o en talento, vienen a ser todos iguales por convención y derecho. Bien, y hablando de la revolución, la incapacidad del despotismo ilustrado para superar las contradicciones existentes y agudizadas por el antiguo régimen, como la escasez, miseria en el campo y las ciudades, altos costos de vida, enormes contrastes y desigualdades sociales, emergencia de una burguesía opulenta y ambiciosa, terrible crisis fiscal de la monarquía que presionó más allá de lo prudente en su crear nuevos impuestos, desencadenando en Francia la revolución. La revolución que inicia en 1789 y tiene un momento culminante con la toma y destrucción de la prisión de la Bastilla por las turbas de París el 14 de julio, altera profundamente las instituciones francesas y contribuye a modificar las de Europa. La revolución libera gran diversidad de fuerzas sociales y deja al descubierto un hervidero de ideas y de tendencias. A diferencia de la Revolución Inglesa y en semejanza con la norteamericana, la Revolución Francesa condujo a la supresión de la monarquía y de la sociedad clasista y aristocrática. El gran fracaso de la revolución radicó en que no supo organizar un gobierno republicano estable y de consenso. En efecto, una sucesión de golpes de Estado y de fuertes oscilaciones en la política caracterizaron en los años inmediatos al alzamiento popular, dando como resultado que los gobiernos revolucionarios degeneraran en tiranías o partidos frágiles de coaliciones que siempre tuvieron breve duración y que solo atinaron a mantener el orden, y a flote ideales revolucionarios por medio del terror. De momento, otro signo del fracaso político de la revolución fue Napoleón, que detestaba a los ideólogos y nada tenía de doctrinario. Aun cuando fue derrotado, se dio lugar a una vigorosa reacción que propuso restaurar en el continente la monarquía y las instituciones anteriores a la Revolución Francesa. El idealismo alemán.
La filosofía idealista alemana representa una reacción frente al racionalismo materialista de la segunda mitad del siglo XVIII, a la verdad que se descubre por la observación de los fenómenos que oponen los filósofos alemanes, la verdad que se posee por el pensamiento abstracto. Comenzando con Kant, que formuló la doctrina del contrato social, que en la obra de Rousseau aparece como un mito de la historia, para convertirse inequívocamente en un principio teóricamente permanente y actual de los estados democráticos. De tal manera que Kant entiende que el consentimiento y el acuerdo libre de los participantes en el contrato se debe presuponer respecto de todo el Estado. Kant afirma que el Estado debe ser constituido según la idea de un contrato social, que la filosofía y política social de Hegel se centró en el estudio de la historia y su relación con las demás ciencias sociales. Es precursor de la filosofía idealista e historicista. Hegel plantea que el devenir histórico está necesariamente sometido a las leyes naturales que, formuladas en un conjunto de principios, integran el método histórico y que existe en la naturaleza un solo patrón o ley de desarrollo cultural, válido para toda la evolución de la sociedad o para cualquiera de sus subdivisiones históricas. Bien, y para finalizar tenemos el rechazo doctrinario de la revolución y formación del pensamiento conservador, que hablaba de que la Revolución Francesa engendró por todas partes una enconada oposición no solo política y militar, sino también intelectual. En el campo de las ideas, las doctrinas contrarrevolucionarias por su naturaleza reaccionaria confluyeron en una posición conservadora, opuesta a la introducción de cambios o novedades en la organización social y el Estado, que subraya el principio de autoridad y que confiere primacía al mantenimiento del orden con finalidad suprema de la política. Estas nuevas doctrinas pregonaron que el poder destructor y la violencia de la revolución habían sido fruto de la propia filosofía revolucionaria y, a manera de réplica, atribuyeron un nuevo significado a los valores nacionales y a las costumbres que revolucionarios habían ultrajado. Gracias.